Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mis estimados hermanos y amigos, en esta mañana le doy muchas gracias al Señor por cuanto Él me ha concedido la vida, me ha librado de peligros, de enfermedades. Y estoy aquí delante de ustedes para traer una palabra de parte de Dios para la vida de cada uno de los que creemos en Jesús. Y lo que me converge aquí delante de ustedes es hablar sobre Jesús. Jesús, nosotros sabemos que para los cristianos, Jesús es el Dios Todopoderoso que vino a la tierra para traernos las buenas nuevas de salvación. Y una de las enseñanzas importantes de la palabra de Dios en los labios del Señor Jesucristo, que se encuentra en Mateo 13:33, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 33. Voy a leer en el nombre de Jesús. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Gracias al Señor por esta palabra. Voy a repetir. Otra vez les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La enseñanza de Jesús para esta mañana, el tema se llamaría o se llama fermentos. El fermento de la levadura, quiero hablar sobre esto esta mañana. Entonces, fermento es el tema para analizar brevemente en esta mañana para alimentación de la vida espiritual de cada uno de mis hermanos y de las personas que escuchan esta palabra del Señor. La levadura es un hongo, dice la definición, microscópico que transforma la masa, levanta la masa, la leuda y la levanta. Y Jesús nos habla en esta mañana de que el reino de los cielos en parábola. Jesús, el mayor parabolista de la historia de la Biblia, Jesús aproximadamente él dijo 25 parábolas durante su ministerio de predicación de 3 años sobre el pueblo de Israel y todos los que le seguían. Entonces, Jesús es el mayor parabolista y él, como él es el que transforma todas las cosas y los elementos, por ejemplo, yo hace unos domingos atrás hablaba que el Señor transforma los elementos. Entonces, la levadura era un fermento que para el pueblo de Israel era símbolo de pecado, porque la levadura leuda la masa. Entonces el pueblo de Israel, en sus fiestas de los solemnes que ellos hacían, ellos tenían la orden de parte de Jehová de que el pan tenían que comerlo sin levadura, sin fermentos. Entonces luego la palabra del Señor, cuando Jesús aparece en Israel, en Palestina, aparece predicando, amados hermanos, Él transforma este elemento que para el pueblo de Israel era símbolo de pecado. Pero en la presencia y en los labios del Señor, este fermento es la palabra del Señor. Se transforma en la palabra de Dios, en el pan espiritual que entra en la masa, o sea, en el hombre. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Una mujer. Entonces, es importante, estimados hermanos y amigos, que en la presencia, en los labios del Señor, este elemento que era símbolo de pecado para el pueblo de Israel, para nosotros la iglesia es un símbolo de bendición
porque el Señor transforma el elemento y lo espiritualiza en el sentido de que el fermento, la levadura, que es un elemento netamente espiritual, Jesús lo transforma netamente en un elemento espiritual al decir que la levadura penetra en la masa. ¿Quién es la masa? La masa somos nosotros, las personas. Y la palabra del Señor que Jesús enseñó, ¿no es cierto?, dice que el reino de Dios, el dominio de Dios, el imperio del Señor, aleluya, se transforma y se enseña y se introduce en las personas. La palabra de Dios entra en la persona, ¿no es cierto?, y transforma su vida con la enseñanza del Señor Jesucristo, porque Jesús enseña que la levadura es un elemento que fermenta en nuestras vidas espirituales y va transformando la palabra del Señor en nuestras vidas. Luego encontramos que las enseñanzas del Señor, aleluya, son las enseñanzas de la nueva levadura, como dice el apóstol San Pablo, la nueva de levadura, que es la palabra de Dios. Entonces, estimados hermanos y amigos, esta enseñanza me trae mucho a mí gozo y también satisfacción de poder creer en este Jesús todopoderoso, ¿no es cierto?, que transforma los elementos. Por ejemplo, Jesús les hablaba hace algunos días atrás acerca de la cruz. La cruz era un elemento también que en la persona de Jesús cambia totalmente el sentido, porque la cruz era un símbolo qué sé yo, de muerte horrenda para todos los pecadores. Entonces, pero Jesús, hasta que Jesús es colgado en la cruz y Jesús transforma la cruz en un símbolo de poder. La gloria sea para el Señor. Ahora Jesús nos dice que la levadura es un fermento. La palabra de Dios entra en nuestra masa. Y dice la palabra que el reino de Dios es semejante a una mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es la iglesia. La iglesia que se reúne, que se forma para alimentar las almas de las personas, de aquellas personas que tienen necesidades en su vida, que le ha entrado puros fermentos carnales y mortales que lo llevan a la perdición. Pero la palabra de Jesús es un fermento que produce bendición a la vida del hombre y de la mujer. La gloria sea para su nombre. Entonces nosotros como personas, como seres humanos, entonces las 3 porciones de harina que habla Jesús son parte de la personalidad del hombre. El hombre se compone en mente, emociones y voluntad. Entonces, cuando la palabra de Dios, aleluya, entra primero en nuestra mente y el Señor nos convence con sus nuevas enseñanzas, la nueva levadura que fermenta en nuestra vida y que va entrando en nuestra masa, en la masa de la iglesia que le cree al Señor Jesucristo, entonces la persona va siendo transformada, la persona va siendo, qué sé yo, fermentado. Su vida espiritual ahora entra la palabra del Señor. La levadura de Cristo es la que produce vida y vida eterna. La gloria sea para el Señor. Y el Señor Jesús nos dice, amados y hermanos y amigos, que esta levadura penetra en las 3 porciones de harina. Entonces la harina representa a la masa, ¿no es cierto? La masa que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces produce primeramente que la palabra del Señor nos convence a nosotros que somos pecadores y que tenemos que venir a las plantas del Señor Jesús para recibir primeramente el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios, porque el Señor, una de las primeras enseñanzas que Jesús entrega es el perdón de pecados. Aleluya. Nosotros, amados hermanos, para liberarnos del pecado, no podemos ir a confesar el pecado a un hombre detrás de una cortina. No, tenemos que confesar nuestros pecados a Jesucristo personalmente, porque dice la palabra del Señor en
en la epístola a los Romanos que si confesaren nuestros pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para librarnos de todo mal. La gloria sea para el Señor. Cuando el Señor Jesús penetra en nuestra masa, en nuestro cuerpo, y primero afecta nuestra mente, porque nuestra mente sin Cristo es una mente que está en tinieblas, que solamente está gobernada por los acontecimientos, qué sé yo, diarios, por los acontecimientos actuales, ¿no es cierto? Y estamos llenos de cosas, de las enseñanzas de este mundo. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida y entra en nuestro corazón, el Señor va a ingresar fermentos en tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Jesús un día le dice a sus discípulos: cuidado con la levadura, con el fermento de los fariseos, que es la hipocresía. Porque los fariseos solamente ellos enseñaban acerca de la ley, acerca de las ordenanzas, ¿no es cierto? Pero ni ellos mismos cumplían con las enseñanzas que ellos daban. Entonces eran hipócritas. Entonces la palabra del Señor dice: cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Gloria sea el nombre del Señor. Esto está en Lucas capítulo 12, verso 1. Gloria sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces dice: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. El fermento, la enseñanza, la doctrina de los fariseos, que era basado en la ley, entonces era pura levadura, que ellos la transformaban en hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos hablaban y predicaban, pero no hacían lo que predicaban. Entonces, ¿qué era hipócrita? Y una persona hipócrita es la que habla y no hace lo que habla. Que Dios nos bendiga, para que nosotros tengamos bien claro que tenemos que tener cuidado con las enseñanzas de falsas doctrinas que no se ajustan a las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos enseña su palabra, aleluya, de que Él tiene una levadura que va a ser de bendición a nuestra vida, va a bendecir nuestra mente se va a llenar de la palabra del Señor. Entonces usted va a leer la Biblia y va a empezar a descubrir, aleluya, que Jesús tiene muchas enseñanzas gloriosas de salvación eterna. Dice el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31, y conoceréis. Aquí tenemos un poco de levadura del Señor, una palabra de fermento, que fermenta en el corazón del hombre y lo hace crecer, lo hace, liudar, ¿no es cierto? La masa se liuda, se levanta, ¿no es cierto? Y es de bendición para la vida de cada uno de los creyentes que le hemos creído a la siempre poderosa palabra de Dios. Aleluya. Jesús dice en 8:31, y conoceréis la verdad. Fíjese usted, aquí hay una enseñanza poderosa del Señor. Y conoceréis la verdad. Aleluya, la verdad. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato cuando estaba juzgando a Jesús. Y él preguntó y dijo: ¿qué es la verdad? Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es lo contrario a la mentira. La mentira tiene un padre que es Satanás, el diablo. Pero la verdad también tiene el padre de toda la creación, que se llama Jesucristo. Y Él dice: y conoceréis la verdad del Evangelio de nuestro amado y bendito Salvador. De manera que usted no ande buscando otras verdades, porque la única verdad está en Cristo Jesús. La verdad que salva para vida eterna se llama Cristo Jesús. Y esa es una levadura que entra, aleluya, en la masa nuestra, en nuestra mente, y nos convence realmente de que somos pecadores y que tenemos que venir a la planta del Señor para recibir, aleluya, la verdad de la Biblia. Jesús también tiene otras muchas miles de enseñanzas que penetran en la vida del hombre y lo hacen ser una persona completa, una persona, con fe,
no con fe en las circunstancias, ni con fe en la suerte, no, con fe en Cristo Jesús, porque la fe que bendice, la fe que salva, la fe que proyecta, amados hermanos y amigos, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga en esta hora. Gloria sea al nombre del Señor. Jesús cambia, aleluya, y le da un sentido nuevo a la vida de nosotros, y nos da un sentido nuevo porque estamos siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, otro tipo de enseñanza que debe penetrar en nuestra masa. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Entonces, la levadura de los fariseos, que son las enseñanzas hipócritas de los hombres, entonces, amados hermanos, esa levadura no bendice. Esa levadura te mantiene ahí, aleluya. Entonces, que Dios nos bendiga para que nosotros le creamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. La gloria sea para el Señor. Entonces, amados, yo soy la luz del mundo. Aleluya, esas son enseñanzas de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor dice otra palabra en Juan 16, en Juan 15, dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo árbol que no lleva fruto será cortado. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que ser árboles y plantíos de Jehová, que estemos unidos, aleluya, a la presencia de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Aleluya. Entonces concluimos que la levadura de Jesús son sus enseñanzas que penetran en la masa del hombre. Aleluya. Entonces, otra enseñanza de Jesús, amados hermanos, y que es una levadura que entra en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. La levadura es un fermento. Ya dijimos que era un fermento al principio, ¿no es cierto? La palabra de Dios debe fermentar en nuestra vida para transformar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor penetra en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Y Jesús dice una de las enseñanzas poderosas de Jesús. Cuando Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. La gloria sea para el Señor. Dice Jesús en una de sus palabras en el Evangelio que un día subieron dos personas a orar. Un fariseo y un publicano. El publicano fueron los dos al templo como a mediodía a orar. ¿Por qué fueron a orar? Porque ellos sabían que la oración era lo más importante en sus vidas espirituales. Entonces, pero el fariseo con el publicano, el fariseo era uno de los que enseñaban acerca de muchas cosas del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero el publicano era una persona que tenía muchos otros oficios, y ambos subieron al templo a orar. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad en sus vidas. Eso nos enseña que nosotros también necesitamos de la oración, de la comunión con nuestro Dios. Necesitamos estar conectados al Espíritu Santo de Dios, aleluya, para poder ser bendecidos. Cuando tenemos algún momento de angustia, algún momento de tribulaciones, de temor, como hoy día, por ejemplo, toda nuestra sociedad y también la iglesia, de repente, amados hermanos, hay temor por esta enfermedad demoníaca, ¿no es cierto?, que se ha diseminado por el mundo y que tiene a todo el mundo destruido, ¿no es cierto? También puede haber, pero nosotros vamos a orar, porque la respuesta a nuestras necesidades espirituales, emocionales, la respuesta a tu vida espiritual, hermano y hermana, está en la oración correcta, la oración que bendice es al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué al Padre en el nombre de Jesús? Porque Jesús, cuando oró y sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No es cierto? Al Padre. Y dice Juan capítulo 16, dice Jesús:
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Por qué Jesús recalca que toda oración tiene que ser en el nombre de Jesús? Porque Él es el intermediario. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y nos dice la epístola a Timoteo, nos dice que no hay un solo Dios y un solo creador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él vino a la tierra para ser el mediador. Cuando tú clamas a Dios, aleluya, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla. Entonces nosotros doblamos nuestra rodilla, aleluya, doblamos nuestra cerviz delante de la presencia del Señor y vamos y conversamos con nuestro Dios. Alabamos su nombre, glorificamos su nombre y le decimos, Señor, mira, esta es mi necesidad, esto es lo que yo estoy pasando por momentos difíciles, y usted derrama su vida, derrama su alma en la presencia del Señor. Y dice la palabra de Dios que toda oración que los creyentes y todas las personas con necesidad hacemos a Jesús, el Señor está escuchando las oraciones, porque déjame decirle, hermano, que Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Él resucitó al tercer día, aleluya, y se fue a los cielos, aleluya, cobijado y que guardado por los ángeles, fue llevado al cielo, amados hermanos, a la presencia de su Padre celestial, porque Él, como Dios hombre, cumplió el mandato de morir por toda la humanidad. Entonces estos dos hombres venían al templo a orar, y dice la palabra que el fariseo empezó a orar él. Entonces le dijo al Señor Jehová, porque ellos oraban a Jehová. Entonces, te doy gracias, Padre, le dice, porque no soy como este publicano. Porque yo hago esto otro, cumplo con esto, cumplo con todos los mandamientos. Te doy gracias porque yo soy casi perfecto. Y el publicano, humillado delante de Dios, oraba también y se golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál crees tú? Le pregunta a un fariseo, ¿cuál crees tú que salió del templo justificado? ¿Cuál crees tú que salió del templo con gozo, tranquilo, que el Señor le dio la paz? Porque el fariseo lo único que hizo fue hacer una declaración. Le fue a decir a Dios cuán perfecto era Él. Entonces Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nosotros los hombres somos muy buenos para juzgar. Levantamos de repente nuestro dedo acusador para acusar a personas que no tenemos por qué hacerlo. Porque nosotros tenemos que ser personas que debemos estar orando los unos por los otros para que el Señor los bendiga y el Señor los ayude. No juzguéis para que no seáis juzgados. Fíjese usted ese fermento que el Señor Jesús, nuestro Dios, coloca en el corazón de la humanidad. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides serás medido. La gloria sea para el Señor. Que Dios nos enseñe, porque yo necesito ser enseñado por el Señor, aleluya. Y mi Biblia me dice en esta mañana, amados hermanos, que hay mucha bendición de fermento de parte de Dios, porque la levadura de Cristo es muy diferente a la levadura que tenía el pueblo de Israel, que era símbolo de pecado, pero en el Señor Jesús, la levadura en los 3 puñados de harina que esta mujer tomó, amados hermanos, Jesús dice que el reino de los cielos es semejante. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos va creciendo en la vida de la persona, la palabra de Dios se va haciendo carne en cada uno de nosotros, y nosotros vamos siendo personas que también pasamos por los mismos problemas que el resto de la sociedad,
Pero nosotros tenemos a un Cristo poderoso, aleluya. Tenemos al Señor Jesucristo que está cada día alrededor nuestro. Jesús dice, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros y habitaré en vosotros. Hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a esas personas que están sufriendo la pandemia en un hospital, en algún lugar, están sufriendo, qué sé yo, dolores. Que el Señor tenga misericordia. Usted clame al Señor, pídale al Señor, aleluya, que el Señor lo bendiga, aleluya. Comprométase con el Señor para ser un servidor de Él, porque eso es lo que busca el Señor. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor bendiga nuestra nación, nuestra América, bendiga Europa y todos los países, amados hermanos, que están sufriendo muerte, hambre, desolación. Esto es lo que es principio de dolores, pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que introducir la levadura del Señor, la palabra de Dios que fermenta en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra voluntad. Voluntad después para servir a Cristo, voluntad para hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Gloria sea el nombre de Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Que Dios bendiga a cada persona. Dios bendiga a los hermanos de mi congregación, a los hermanos de otras congregaciones. Sus pastores también están orando y predicando, aleluya, en sus corazones, hablándoles acerca del reino de Dios. Esto que estamos viviendo, amados hermanos y amigos, tiene que pasar. Y cuando pase toda nosotros siempre tenemos que estar firmes en el Señor. Que esta pandemia demoníaca que ha matado a tanta gente, yo deseo que los hermanos de la iglesia no le mate esta pandemia su vida espiritual, que no le mate su amor por Cristo. Usted no se deje llevar por las circunstancias, sino permita usted tener lucidez espiritual y esperar que el Señor dice, yo soy, aleluya, el que soy. Y todo aquel que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. Aleluya, Jesús está esperándonos con sus brazos abiertos para que usted, mi estimado hermano y amigo, aleluya, le crea la palabra del Señor, porque el fermento más poderoso es el Evangelio de Cristo que penetra, que quiere penetrar en nuestra masa, en nuestras vidas espirituales y materiales y carnales. El Señor quiere ser bendeciendo tu vida y que Dios te ayude a ti para que tú le creas a la palabra de Dios. Entonces el fermento del pueblo de Israel era el pan sin levadura. Nosotros ahora comemos con Cristo el pan con levadura, pero la levadura del Señor, la levadura de las enseñanzas del Señor que fermentan en la vida del hombre. Dice Jesús también, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no es transformado por el poder de la tierra, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Aleluya, alabanza a su nombre. Hermanos y amigos, Dios me los bendiga y Dios les ayude para que usted busque, lea la Biblia y vaya a una iglesia cuando corresponda, cuando se levante toda esta prohibiciones sanitarias que el país y las autoridades están enseñando. Tenemos que ser respetuosos de eso, amados hermanos, pero no tenemos que dejar la oración, no tenemos que dejar la comunión con Cristo, no tenemos que dejar la lectura de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y aleluya, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. Que Dios les ayude. ¿Necesita usted una palabra en este momento del Señor? ¿Necesita que Jesús, aleluya, entre en su masa, entre en su vida y coloque una palabra de bendición en su alma? Jesús, el salmista David dice, Jehová es mi pastor, hablando al pueblo de Israel. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, Él es nuestro pastor. Luego Jesús dice en Juan capítulo 10, aleluya, 800 años antes de Cristo, David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Luego Jesús dice en Juan capítulo 10, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, yo soy el buen pastor. O sea que en la Biblia hay dos pastores, entonces no, mi estimado hermano, no, mi estimado hermano. El pastor de los pastores es Cristo Jesús. Y Jesús dice en Juan capítulo 10, aquí tiene usted otro fermento que entra en la vida de las personas. Aleluya, alabanza a su nombre. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús, aleluya, lo declaró, lo predicó y lo cumplió, porque Él fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Dice Jesús, sigue en Juan 10, dice, aleluya, y mis ovejas son aquellas personas que me siguen en el camino de la salvación, me siguen en el camino del evangelio. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Aleluya. Hoy mis ovejas, las que están en el redil del Señor, los que pertenecen a una iglesia donde se preocupan de predicarle el evangelio como está en la Biblia, Jesús dice, aleluya, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya, obedecen a mis enseñanzas, obedecen a mi palabra. Esas son mis ovejas que estarán un día en la presencia de Dios cuando Cristo venga nuevamente a la tierra a buscar su iglesia para la boda del Cordero. Entonces nosotros estaremos preparados porque estamos escuchando constantemente la voz del buen pastor. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Mis hermanos, aleluya, de este pueblo que tenemos acá en nuestra iglesia, sean todos bendecidos, protegidos por el poder del Espíritu Santo, que el Señor haga retroceder las tinieblas en nuestras vidas, aleluya, para que estemos confiados, esperando, aleluya, que pase toda esta epidemia mundial, amados hermanos, y nosotros al final estaremos siempre firmes con Cristo Jesús. Yo quiero invitar que hagamos una oración. Yo voy a hacer una oración. Si usted en su hogar puede ver este video, usted sea bendecido con esta enseñanza de Jesús acerca del fermento para vida eterna. Aleluya. No fermento para comer un pan sin levadura como el pueblo de Israel, sino que el fermento, aleluya, que transforma nuestra vida y nos hace ser un hijo de Dios, una hija de Dios, conforme a la Escritura. Voy a orar. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, yo he hablado, Señor, brevemente acerca de esta palabra hermosa que tú nos has entregado. Bendice a cada uno de mis hermanos, aleluya, de este pueblo. Si alguno está enfermo, tú le tocas con tu espíritu, Señor, le sanas. Bendice, Señor, a todas aquellas almas que no te conocen y que están en un hospital, Padre mío. Glorifícate en esa vida, Señor amado, líbralos a retroceder toda tiniebla de su vida. Reprende con el fuego de tu espíritu, Señor, toda enfermedad, toda pandemia, Señor, aleluya. Anúlala con el poder de tu palabra, Señor amado. Glorifícate en tu iglesia. Bendice nuestro país, Señor amado, aleluya. Que cese la mortandad, Señor, que cese la contaminación. Purifica el aire, Señor, con el Espíritu Santo, aleluya, poderoso. Padre, gracias. Bendice las almas, Señor. Bendice a todo este pueblo y glorifícate, Padre celestial, y que tu palabra, aleluya, reine en nuestros corazones, aleluya, como el fermento para la vida eterna, que es tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.